En este video llevaremos a cabo un análisis de problemas utilizando diversos formatos como el brainstorming, en español, lluvia de ideas, para causas y soluciones. Usaremos un formato que nos ayudará a clasificar las causas e incluiremos un diagrama de Pareto. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar los formatos e inclusive adecuarlo a sus necesidades. Vamos a ver un ejemplo para mostrarles cómo rellenar estos formatos. El caso se centra en una empresa dedicada a la fabricación de focos. Dentro de su amplio catálogo de productos, la empresa fabrica los portalámparas que coloca en todos los focos. Uno de los principales problemas es la ruptura de las piezas que componen el portalámparas. Lo primero a realizar por el equipo de trabajo consistirá en buscar las causas del problema, para lo cual utilizaremos la técnica de brainstorming. En el formato vamos a escribir la fecha del día en que se hace el brainstorming. Escribimos el nombre de la empresa, por ejemplo, Focos y Lámparas de América. Vamos a describir de forma breve el proceso, fabricación de portalámparas. Y en este espacio escribimos una breve descripción del problema detectado, porcentaje excesivo de rupturas en las piezas que componen el portalámparas. En el apartado correspondiente a causas, se escribirán todas las posibles causas de las rupturas que el equipo de trabajo determine, sin realizar ninguna clasificación ni valoración previa. Los integrantes del equipo de trabajo deben proporcionar una idea por turno. Si en un impreso no hay espacio suficiente, se pueden utilizar los que sean necesarios. Se obtuvieron 8 posibles causas. Junto a cada una se colocará una cruz en la columna correspondiente a mano de obra, métodos, máquinas, materiales, medición y medio ambiente, para clasificarlas de acuerdo con el criterio de las 6 M's. Una causa puede estar incluida en más de una clasificación. Por ejemplo, la manipulación deficiente, especialmente en el transporte o montaje, puede deberse al personal, que sería la mano de obra, pero también al método, a las máquinas y a los materiales. Las partes demasiado finas pueden deberse a las máquinas y a los materiales. Las rebabas en las partes de roscado puede deberse a la mano de obra, a las máquinas e inclusive debido a los materiales. Los tiempos cortos de cocción que dan mayor fragilidad solo se debe al método. El exceso de fragilidad puede deberse al método y a los materiales. La diferencia entre materiales entre proveedores se debe al método, máquinas y materiales. Las irregularidades de las partes por el mismo proveedor se debe al método, máquinas y materiales. Y la causa arandela demasiado delgada se puede deber a las máquinas y los materiales. Una vez determinadas las posibles causas, es preciso jerarquizarlas en función de su importancia, por lo cual emplearemos el formato de clasificación de causas, que tiene un encabezado similar a los anteriores, así que simplemente transcribimos la información. Si es posible, debe realizarse un conteo real del número de veces que aparece una causa. Esto puede requerir un tiempo de 1, 2 o más semanas para la obtención de la información. Se anotará la frecuencia en la columna valoración objetiva junto a cada causa. Por ejemplo, supongamos que la causa manipulación deficiente apareció en 24 ocasiones durante un periodo de 3 semanas. Esto lo anotamos en el contaje real. Esto mismo se debe realizar con todas las causas escritas en el formato. Las partes demasiado finas obtuvieron un total de 39 apariciones. Las rebabas en las partes de roscado aparecieron un total de 9 ocasiones. Los tiempos cortos de cocción aparecieron 8 ocasiones. El exceso de fragilidad ocurrió en 7 ocasiones. La diferencia de materiales entre proveedores ocurrió un total de 6 ocasiones. Las irregularidades de las partes por el mismo proveedor ocurrió en 9 ocasiones. Y la causa arandela demasiado delgada apareció un total de 38 ocasiones. Ahora en la columna clasificación asignaremos el número 1 a la causa con más apariciones, que es la causa de partes demasiado finas. El número 2 a la causa mayor siguiente, la cual sería la arandela demasiado delgada. Esta asignación se repite hasta clasificar todas las causas
En el caso de empates, como el ocurrido en las causas, rebaba en las partes del roscado e irregularidades de las partes por el mismo proveedor, estos empates pueden romperse en función de cuál de las causas es la que tiene un impacto más negativo en el proceso que se analiza. Cuando no sea posible el recuento de las apariciones de las causas, debemos recurrir a una valoración subjetiva, es decir, que depende de la interpretación o punto de vista personales por parte de los integrantes del equipo de trabajo. Cada uno de los integrantes reparte 20 puntos entre las 5 causas que considere más importantes. Pueden dar un máximo de 10 puntos por causa. Por ejemplo, supongamos que el primer integrante califica sus 5 causas más importantes y reparte sus 20 puntos de la siguiente manera. A manipulación deficiente le da 5 puntos, partes demasiado finas 6 puntos, rebabas en las partes de roscado 2 puntos, irregularidades de las partes por el mismo proveedor 1 punto y arandela demasiado delgada 6 puntos. Las causas no calificadas son las que el integrante no considera importantes, y suponiendo que sean un total de 5 integrantes en el equipo de trabajo, realizaremos este mismo procedimiento con el resto de los integrantes. Una vez que cada integrante ha dado los puntos, se suman los puntos de cada causa y se escribe en la columna total de puntos. Por último, procederemos a clasificar las causas de mayor a menor, según el criterio de los integrantes del equipo de trabajo. La causa número 1 será partes demasiado finas, con un total de 34 puntos. El número 2 es para la causa arandela demasiado delgada, con un total de 33 puntos. De la misma manera, seguiremos clasificando el resto de las causas. Con esta clasificación, podemos realizar un diagrama de Ishikawa de la 6M. Si quieres conocer más sobre este diagrama, en la descripción de este video te dejaré los enlaces de los videos relacionados a ese tema. El siguiente formato es un diagrama de Pareto. En este recuadro colocaremos la información para que Excel nos proporcione el diagrama. Iniciamos escribiendo la información de la empresa, proceso, fecha y problema, que es prácticamente la misma información que en los formatos anteriores. En la columna causas, se escriben las causas de acuerdo a la clasificación que realizamos en el formato anterior. En la columna valor se escribe el total de puntos que obtuvo la causa y el resto de las columnas irán apareciendo de manera automática. Si quieres conocer más sobre el tema, en la descripción del video te dejo el enlace de mis videos donde explico más a detalle este tema. En el diagrama se muestran las 8 causas detectadas. Podemos observar que existe una diferencia muy marcada de las dos primeras causas con el resto. Estas dos primeras causas representan el 25%, y esto lo sabemos al dividir 100, que es el 100%, entre 8, que es el número de causas, y nos da como resultado 12.5 para cada causa. La suma de ambas nos da 25%. Tan solo estas dos causas producen el 67% de los defectos. Por lo cual, si atacáramos estas dos causas, estaríamos resolviendo el 67% de los defectos generados en este proceso. Una vez conocidas y valoradas las causas, se procede a buscar las soluciones a estas causas. Las soluciones se buscarán causa a causa, con el objeto de centrar y simplificar el análisis. Utilizaremos el formato de lluvia de ideas, brainstorming, de soluciones. Iniciaremos llenando la información de la parte superior. En primer lugar, anotaremos las causas a analizar, por ejemplo, la causa partes demasiado finas y el porcentaje de 34%. El equipo de trabajo deberá brindar soluciones a estas causas en la columna soluciones. En la columna ventajas-beneficios anotaremos una frase que resuma las ventajas de la solución, y si los beneficios de la solución se pueden valorar económicamente, anotaremos su importe. En la columna costos inconvenientes valoraremos los costos, o bien resumiremos una frase de los problemas que puede implicar llevar a cabo dicha solución. En la columna porcentaje valoraremos el porcentaje de incidencia en la solución del problema que tendrá cada una de estas 4 soluciones, de forma que la suma de las 4 soluciones dé el 100%. En la columna orden estableceremos un orden de prioridad en la implementación de las soluciones de acuerdo al porcentaje y a la dificultad de llevar a cabo las soluciones.
En la parte inferior del formato, en el total ventajas-beneficios, si se han podido valorar numéricamente, se anotarán la suma de todas. En caso contrario, se anotará un comentario. En el total costos-inconvenientes, también sumaremos los costos, si es posible, o lo resumiremos con una frase. Básicamente este formato debe ser llenado por el equipo de trabajo en base a su conocimiento y experiencia para que puedan brindar la mejor solución posible a las causas analizadas. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te gustó este contenido que he creado para ti, no hay mejor manera de agradecerme que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.